a UCR, antiguos miembros de Juntos por el Cambio con el kirchnerismo y otros bloques. Sobre este tema vamos a hablar con la diputada nacional por el PRO, Silvana Giudici. Ella es integrante de la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Silvana, ¿cómo estás? Muy buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo fue que se conformó esta nueva alianza? ¿Es circunstancial o crees que se puede permanecer en el tiempo entre la UCR, el kirchnerismo y otros bloques? Bueno, la verdad es que es todo muy complejo, difícil de leer, las intenciones me parece que son claras, aquí se le está negando al gobierno la herramienta de la ley bases, que es la que reconstituye las cuentas públicas, como por ejemplo por la sanción, la restitución del piso de ganancias y también por el sistema de grandes inversiones por el cual se aspira a atraer inversiones y poder reactivar la economía. Ujú. Mientras se le niega del bloque del radicalismo, el presidente del radicalismo, Lustó, en el Senado, hace todo lo posible para que la ley no salga, el bloque de Rodrigo Loredo plantea una sesión especial confusa, con dictámenes que incluían el tema jubilatorio, pero que también en una convocatoria paralela incluían eh, el tratamiento de universidades y del FONID, que es un fondo que de salir como querían los dictámenes, impactaba en 4 puntos de Producto Bruto, por ejemplo. Ujú. Entonces, todo este paquete de convocatorias que se hizo ayer por el radicalismo y el kirchnerismo apuntaban, más allá de los reclamos eh, históricos, obviamente, que se tiene sobre el sistema previsional o sobre la calidad educativa, por supuesto, estaban impactando sobre el plan económico de estabilización que lleva adelante el gobierno de Javier Milei desde que asumió. Esto es claramente lo que pasó. Entonces se constituyeron nuevas mayorías, no hubo ningún problema para el radicalismo de convocar al bloque de la oposición mayoritario, que tiene 99 miembros, que es El el kirchnerismo, sí, kirchnerismo, sí. para lograr su cometido. Y la verdad que fue algo muy feo, muy extraño, digamos. No se entiende por qué esta necesidad de generar este impulso contra el gobierno antes de la sanción de la ley base. Estamos ante, por lo menos algunas voces se escucharon en ese sentido, un proceso de desestabilización del gobierno de Milei o simplemente tomaron postura sobre una situación real, que es la que viven los jubilados y pensionados, que la verdad que con 206.000 pesos al mes no le alcanza para todo. Por supuesto, el DNU de Javier Milei plantea 206.000 pesos más un bono de 70.000 pesos, que es una jubilación, un haber mínimo eh, que claramente no alcanza para llegar a fin de mes, pero también pensemos que esta no es una responsabilidad de un gobierno que hace 6 meses que llega, sino que durante los últimos 4 años el gobierno del kirchnerismo, este mismo bloque que ayer votó eh, con el radicalismo, no dijo nada sobre la licuación de los haberes pasivos en el gobierno de Alberto Fernández, que perdieron más del 35% del valor las jubilaciones, y tampoco durante esos 4 años la Comisión de Previsión Social funcionó ni se hizo eco de ninguna eh, eh, situación que sí era muy urgente, porque Alberto Fernández había suspendido la fórmula de movilidad y daba aumentos mínimos discrecionales y siempre pocos. Entonces llegamos a esta situación, se discutió en las comisiones, en los plenarios de previsión social y de presupuesto, desde el bloque del PRO, y esto es muy importante, nosotros habíamos propuesto desde la sanción del DNU de Javier Milei, lo habíamos dicho antes incluso en la sanción de la ley bases, que era importante tener en consideración la inflación de diciembre y de enero. La inflación de enero fue 20 puntos, entonces la recomposición de la fórmula de los jubilados, que es muy buena porque a través del DNU lo que se le reconoce a los jubilados es que los saberes se deben aumentar por los mismos niveles que la inflación. Y entonces el bloque PRO dice, el DNU está muy bien, hay que recomponer
esta diferencia que son de 8 puntos. Ahora, ¿cómo se reconoce esa diferencia? Dice el bloque PRO. Cuando el gobierno tenga los recursos para poder solventarlos, porque si todavía no devolvemos ganancias ni hacemos ninguna recomposición impositiva sobre lo que Alberto Fernández dejó, Claro. bueno, es imposible pagarlo. Esto decíamos del bloque PRO. Ahora bien, el dictamen del kirchnerismo y el dictamen del radicalismo planteaban con total irresponsabilidad aumentos vinculados a una canasta de los jubilados, que la verdad que esa canasta ya hoy la cubre el DNU, pero además con variables de otros indicadores atados a la fórmula que implicarían un costo fiscal superior a lo que ya se dedicó en el DNU de 1.8 del PBI. No sé si se entiende, es bastante complejo el tema. Lo importante para leer este momento es muy simple. Por un lado, se le niega la ley bases, es el único gobierno que en 6 meses el Congreso no le votó una sola ley, y por otro lado se le impone, con irresponsabilidad fiscal, una medida para complicar las cuentas públicas, porque si esto sucede, si se aplicaría esta medida, va a haber que empezar de nuevo con ese círculo vicioso de la emisión monetaria, eso genera inflación y los jubilados van a estar mucho más perjudicados a la par que todos los argentinos, ¿no? Sí, Horacio. ¿Qué tal, Silvana? Ahí aparece entonces lo que se plantea desde el gobierno es que va a haber un veto y seguramente así suceda en pos de cuidar este plan. Lo que pasa es que reconfigura la Cámara de Diputados para algunas cuestiones, ¿no? En esto que bien apunta, no le dan la ley bases y lo que le dan es una ley que atenta contra el plan de gobierno. Ahí aparece de vuelta cómo se rearma la Cámara de Diputados para avanzar en todo esto cuando vuelva la ley bases. Es que en realidad esto viene a sincerar algo que está pasando, porque no se explica la demora en el Senado por parte de los sectores que dicen ser una oposición dialoguista. Entonces creo que lo que ha pasado ayer es un sinceramiento. Bueno, se está reconfigurando esa oposición dialoguista en una oposición lisa y llana, dura, para tratar de hacer fracasar el plan de estabilización macroeconómico del gobierno. Bueno, no lo sé, son preguntas que nos hicimos ayer y que deberán ser respondidas en los próximos días. Nos vamos con realmente un sabor amargo, una sesión compleja, donde no se entendió por qué algunos sectores, por ejemplo, como la coalición cívica, se abstuvo en el momento en que se podían derogar las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente, ¿no? Porque desde el PRO, nuestro dictamen, que también incluía la derogación de las jubilaciones de privilegio, no se llegó a tratar porque todo se articuló sobre el dictamen del radicalismo. El radicalismo sostiene ese artículo que nosotros planteábamos de derogar las jubilaciones de privilegio y ahí, por supuesto, el kirchnerismo abandona a su nuevo socio y vota en contra para que las jubilaciones de privilegio se sostengan. En ese momento, entonces, el PRO advierte esa nueva votación y dice, no, nosotros, junto con la Libertad Avanza, vamos a votar a favor de ese artículo para que no haya más jubilaciones de privilegio. Y la coalición cívica allí se abstiene, entonces se pierde por 3 votos la posibilidad de generar un poquito de justicia para que, por ejemplo, la jubilación de Cristina Fernández de Kirchner, de Vudú o de Alberto Fernández no suceda para adelante, ¿no? Ahora, Silvana, entre estas tensiones, estos quiebres de bloques o de posturas y la falta de diálogo con esta grieta cada vez más marcada, los que realmente pierden siempre son los ciudadanos. Siempre pierden. No hay una que no pierdan. Yo me acuerdo, por lo que pasaba ayer, ¿no? La imagen de una dirigente de jubilados llorándole a Caballo. Seguimos con el mismo tema hace 30 años. Pero fíjate, lo planteábamos ayer, lo planteó el diputado Iglesias de un tiempo, digamos, hizo un reconto desde
de los años 50, yo simplemente lo hice desde el año 2006. Hay que tener claro, el kirchnerismo gobernó desde el 2003 hasta el 2015. Alberto Fernández, jefe de gabinete, Sergio Massa, director del ANSES, Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, presidente y vicepresidente. Después gobierna Cambiemos y después vuelve con otra configuración, Cristina, Massa, Alberto Fernández. ¿Por qué lo señalo? Porque desde el 2006, cuando la Corte Suprema dijo que el Estado argentino tenía que reconocer la movilidad de las jubilaciones en el fallo Badaro, el kirchnerismo, cada vez que pudo, sancionó fórmulas para perjudicar a los jubilados. Y cuando nos tocó gobernar, los 4 años del gobierno de Cambiemos, Mauricio Macri, por primera vez, desde el retorno de la democracia, puso una reparación histórica para justamente cumplir ese fallo Badaro. Y ese año, en el 2018, fue el año de menor litigiosidad de los jubilados contra el ANSES, es decir que funcionó la reparación histórica. Y además Mauricio Macri incorporó la inflación a la fórmula de movilidad. ¿Te acordás el día que tiraron 17 toneladas de piel, 14 toneladas de piel? Sí, por supuesto que lo recuerdo, sí. Muy bien. Esa vez dijeron que la fórmula de Macri iba a complicar a los jubilados. Cuando vos mirás la película, hoy, la fórmula de Macri, que hubiera hecho ganar 6.5 en relación a la fórmula de Alberto Fernández, que después terminaron de licuar casi en un 30%, porque la suspendieron. Y ahora mismo el DNU de Javier Milei ya les hizo recuperar a los jubilados en relación a la fórmula de Alberto Fernández 6.5 en 2 meses, es decir, casi 12 puntos. Si hubiera seguido la fórmula de los jubilados de movilidad de Alberto, los jubilados perdían 12 puntos. Es decir, que hubo una recomposición ya en el gobierno de Milei, que es poco, que no alcanza, por supuesto, pero son décadas de achatar la pirámide previsional, de generar programas asistenciales que no tienen el respaldo de los aportes de los trabajadores, porque el sistema previsional no es un regalo del Estado, es el aporte de todos los trabajadores activos que durante años aportan para poder tener un retiro digno. Y el kirchnerismo siempre, en ese esquema, metió programas como por ejemplo las pensiones a los presos políticos, a los que sufrían exilio, la dictadura, qué sé yo, digamos, el desmadre sobre el sistema integral previsional argentino fueron durante estos años, del 2003 al 2015, del 2019 al 2023, cuando Massa, de vuelta, y esto es muy importante, en marzo del 2023, toma la decisión de que el fondo, es decir, el ahorro de todos los jubilados que estaban en colocaciones en dólares, se transformaran a pesos, generando un perjuicio tremendo sobre la rentabilidad de ese fondo. Entonces, ¿quién destruyó el sistema previsional argentino? Bueno, consecuentemente con la historia que te estoy haciendo, es el kirchnerismo. Entonces, es inédito que en el día de ayer nos dieran clase de sensibilidad social y es mucho más doloroso ver al radicalismo, que fue parte del gobierno de Cambiemos, votar con ellos para lograr una medida que en definitiva no va a tener ninguna perdurabilidad, sí, porque esto afectaría al sistema previsional y también al esquema fiscal del gobierno. Ahora, Silvana, comparto con vos el análisis, pero marché preso. Yo me pongo en la postura de quien nos está escuchando y digo, bueno, la confrontación dura no soluciona, sino que nos perjudica. La falta de diálogo también. ¿Cuál es el camino para llegar a tener algún tipo de consenso por primera vez en este país para comenzar a desarmar lo que se hizo mal y trazar un camino bien para todos? Mira, es una buena observación, pero yo me hago esta pregunta. ¿Es relevante el diálogo cuando hay alguien que cuando gobierna destruye el sistema previsional y que cuando es oposición intenta que los que tienen que gobernar y quieren aplicar una receta distinta fracasen? Yo creo que lo que pasó ayer es claro. Se intenta con una cuestión de sensibilidad para todos, que todos queremos resolver,
se intenta hacer fracasar claramente un plan económico que todavía no puede ser desplegado. Entonces, sumado a esto, a los 2 paros generales que ya le hicieron a Milei, más lo que está sucediendo en el Senado, no se comprende la posición de los sectores que en la campaña, no solo cuando gobernamos juntos con la coalición y con el radicalismo, en la campaña del 2023 pregonaban el cambio. Y el cambio no significa hacer siempre lo mismo o votar con el kirchnerismo para que todo fracase. Silvana, muchas gracias por salir con nosotros. Al contrario, gracias. Hablamos con la diputada Silvana Giudici por el PRO, integrante de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, sobre la media sanción de esta reforma jubilatoria que anoche aprobaron en la Cámara de Diputados. En la mañana de Nacional tenemos política, análisis, noticias, entrevistas, todo lo que necesitas saber para empezar el día bien informado. ¿Estás conmigo? Con Ricardo Benedetti. En todo el país, Nacional. Tu radio. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. ¡Hey! ¡Mira quién vino! ¿Vos pensaste que sabías todo? ¿Pensaste que estaba todo dicho? No. Los lunes a la noche, buscame en Nacional. Y te voy a sorprender, porque todos los que vos seguís van a estar en la radio. Y lo van a contar todo. Mira, cuando termines de cenar, antes de acostarte, hagamos esto. Larga la tele, larga el celu y poné Nacional. Ese va a ser tu momento. 1 hora para emocionarte, reírte y conocer de ellos todo eso que nadie conoce. Acomodate. Y mira quién vino. Desde el lunes 10 de junio a las 11 de la noche, poné Nacional. Poné a la Clark en tu radio. Y mira quién vino. Nacional da la hora. 8 de la mañana, 53 minutos. Seguí en tu radio.